Aprovecharé el rato libre para divertirme un poco. Véngase mami, véngase pa' acá. ¿Qué te pasa, loco? Entiendo que quisieses matarme, pero ¿por qué me cortas la polla? Hola, soy Jeff Tequiler y te voy a matar XD. Espera, ¿esa mamada qué? ¿Quién eres y por qué estás en mi casa? Te lo acabo de decir, soy Jeff Tequiler, el asesino más peligroso. Y si eres tan arrecho, ¿por qué te estás cagando de risa? No me estoy riendo, lo juro. Mira, muchacho, el diablo deja la mamadera de gallo, Te por juro tu que no culpa me estoy quedé sin mamando polla. gallo, suéltame. Claro que si estás mamando gallo, te estoy hablando y andas con una mariquera ahí riéndote como un tremendo huevón. Es en serio, te juro que no es cierto, así es mi creepypasta, lo prometo. Creepypastas. Mira, ve, chécate mi creepypasta bien bacano. Hay algo que yo no entiendo de esta mierda. Si te quemaste la cara y te cortaste las mejillas, ¿por qué te pareces al Joker? En lo personal tu diseño está mal, y debería verse más o menos así. Las creepypastas, en lo personal no soy muy fan de las creepypastas antiguas, ya que son básicamente proyectadas rancias de jóvenes orgasmeros con delirios de fantasía anime o esquizofrenia disfrazada. Jeff Tequiler y todos los Tequilers existentes, todos los Slendermans de todos los colores, el perro que se ríe, Salgo pa' dentro y otros seres que por alguna razón, todos son putos muñecos de anime, y sin importar qué les haya pasado, la lógica no explica absolutamente nada, y si tienes más de 2 neuronas, sabrás que es puro gore sin sentido. El día de hoy les traigo 3 creepypastas, las cuales, en lo personal, son unas de las mejores creepypastas que he llegado a toparme, y que sin duda, me han dejado completamente conmocionado. Les presento el Setut Turbina, comenten Setut Turbina si les parece que debería ponerlo más veces en los vídeos. No obstante, me da mucha flojera hacer un render tan detallado, así que confórmense con esta porquería. Ahora sí, sin más dilatación anal, podemos comenzar con el análisis de lo que yo considero, son las mejores creepypastas que he escuchado. Pues entonces que comience una batalla sin cuartel, que los héroes de la tierra sepan qué tienen que hacer, que las luces de mis manos me vayan a obedecer. Comienza la batalla penitencia. Esta creepypasta trata sobre que el protagonista tiene la habilidad especial de ver cuántas personas matará a quien mire o ha matado alrededor de su vida entera, dando un desenlace interesante y un giro de trama al final, que en lo personal, adoré como no tienen idea. Yo la conocí hace como 1 o 2 años, pero sinceramente no hay creepypasta que me haya obsesionado como esta. Estuve por varios días buscando la continuación porque realmente me habría gustado un cierre, pero lamentablemente no encontré nada más que lo que está disponible. Los dejo con la hermosa creepypasta en cuestión. Nací con un don. O, al menos, fue así como mis padres siempre se refirieron a ello. Personalmente, no lo llamaría un don, sino un saber. Una habilidad observacional, por así decirlo. Aún recuerdo cómo, por tanto tiempo, solía ver estas cosas, estos números, sin tener idea de qué significaban. Pero ahora lo sé. Creo que tenía 11 años cuando llegué a comprender lo que significaban. Veía televisión con mis padres cuando apareció un boletín en las noticias sobre una mujer en Oxford que había sido sentenciada por el asesinato de 17 personas. Conforme veía la grabación de ella siendo escoltada al juzgado, ahí estaba. El número 17 flotando justo por encima de su cabeza como un halo de malicia. En ese momento, me di cuenta de que estos números no eran aleatorios. Representaban personas. Cada número que veía significaba el número de personas que ese individuo mataría durante su vida. Vi al mundo de manera muy diferente luego de ese día. En un día normal, al caminar por la escuela y hacia mi casa, veía un mar de ceros y quizá algunos unos. A veces, podría caminar al lado de un sujeto por la calle y el número 3 flotando por encima de su cabeza me haría sentir intranquilo. En lo particular, nunca he conocido a nadie con un número más alto que 1, y siempre me convencía a mí mismo con que esos unos se debían a algún accidente o algo por el estilo.
Nada tan siniestro como un homicidio. A medida que crecía, los números permanecieron consistentes. Cuando al fin les conté a mis padres sobre mi clarividencia, acordamos que lo mejor sería mantenerlo entre nosotros. La primera persona que conocí con un número más grande que 1 fue Akile. Conocí a Akile en una fiesta que organizó uno de nuestros amigos mutuos. Congeniamos rápidamente por tener muchos de los mismos intereses, pero siempre me sentía abatido cuando me concentraba en el 5 que se cernía sobre su cabeza. ¿5 personas? ¿Kile? No me parecía posible y decidí con prontitud que no lo iba a cuestionar. Después de 3 meses de amistad, me desperté una mañana ante cantidad de mensajes en Facebook. Todos mis contactos estaban en frenesí por lo que le había pasado a Kile, pero nunca pude encontrar una respuesta clara de lo que sucedió hasta que bajé un poco por mi muro de inicio. Kile había ido a una fiesta con su novia, Andy. Se habían emborrachado bastante, pero Kile decidió que aún se sentía apto para conducir a casa. Tras 1,5 kilómetros de viaje, chocó con un auto que venía en dirección contraria luego de que Kile girara en el lado incorrecto de la carretera. Las publicaciones decían que el accidente fue bastante grave, y que su novia murió al instante. Por más sorprendente que era esta noticia, una parte de mí no podía evitar sentirse culpable. Había sabido que Kile iba a matar a alguien, pero no pude haber sabido a quién o cuándo, ¿verdad? En tanto me seguía adentrando en las publicaciones, descubrí más acerca del auto contra el que Kile se había estrellado. El auto se volteó por el impacto y rodó hasta una cuneta al costado de la carretera. El conductor, un compañero nuestro en el colegio, había muerto al instante. Sus 3 amigos, que eran sus pasajeros, murieron en el hospital por sus heridas críticas. 5 personas. Kile asesinó a 5 personas esa noche. Y yo supe que iba a pasar. Cargué con la culpa de ese accidente por un largo tiempo. Traté de hablar con mis padres al respecto y ellos trataron de empatizar conmigo, pero sabía que no lo entendían. De hecho, fue muy difícil para cualquiera el entender por qué me estaba sintiendo de esa forma, hasta que conocí a Melanie. La mujer más hermosa que había visto. Empecé a salir con ella alrededor de 8 meses después del accidente de Kile, y sentí una conexión con ella que nunca había sentido con nadie más. Fue la primera persona después de mis padres a la que le conté de mi don, y me sentí muy aliviado cuando no se asustó ni me dejó. Fue muy tierna y comprensiva conmigo. Tenía una gran curiosidad al respecto, acompañada de una reserva interminable de preguntas. Me sacó de onda cuando se me quedó viendo, ampliando la mirada, y me preguntó qué número se encontraba arriba de su cabeza. Ella era un 0. Le dije esto, y casi fue como si pudiera haber visto una pequeña onda de alivio traspasándola. Yo amaba todas las preguntas que me hacía, se sentía bien que finalmente fuera capaz de hablar con alguien al respecto y que estuviera genuinamente interesada en lo que tenía que decir. Habíamos sido novios por más de 1 año cuando me preguntó algo que mis padres nunca me habían preguntado. «Hanie, ¿podemos hablar?». Se me acercó con timidez. «Sí, por supuesto». «Pues, siempre he querido preguntarte esto, pero nunca pude encontrar el momento indicado porque siempre me pareció un tanto personal». «Anda, estoy seguro de que para este punto no hay nada que puedas preguntarme que vaya a ser demasiado personal». Me reí. «Bueno, está bien. Lo que me preguntaba es cuando te ves en el espejo, ¿hay algún número encima de tu cabeza?». Alzó la mirada con curiosidad. Sus grandes ojos verdes estaban fijados en mí. «De hecho, sí. Cuando me veo en el espejo, puedo ver el número 13», le dije, agachando la cabeza. «Oh por Dios», murmuró mientras daba un paso hacia atrás, «¿hablas en serio?». «No, obvio que no», contesté, incapaz de contener la sonrisa que crecía en mi rostro. «Soy un 0, al igual que tú». Melanie y yo nos casamos hace poco más de 2 años, y, hace un par de días, recibimos nuestro primer bebé a este mundo. Una bebé hermosa y saludable, Elizabeth. Nunca he experimentado un amor similar al que siento cuando contemplo su rostro encantador. El sentimiento que se abulta en mi pecho cuando su manita se enrosca en mi dedo es como ningún otro. Noto más y más cómo mi esposa se enamora de nuestra hija cada vez que la carga. No sé cómo decírselo. No sé cómo decirle que, cuando veo a nuestra bebé dulce y perfecta, siento que mis entrañas se tensan por la culpa. Porque cuando veo por encima de su rostro encantador, veo el número 148,327. Tampoco sé cómo decirle que, el día que nuestra hija nació, el número de Melanie cambió de un 0 a un 1.
Ya puedes mirar el video otra vez, amigo mío. Como pudieron observar, no solo se lleva el tercer puesto en mi corazón, sino que realmente tiene un sabrosote giro al final. En lo personal me voló la cabeza, sinceramente fue y será una de mis creepypastas favoritas e insuperables de la historia. Estuve por un largo tiempo tratando de continuar la historia, pero nada más encontraba fanfics pedorros con olor a mierda, y preferí quedarme con el dulce amargo de lo que vendría siendo, una de las mejores creepypastas que llegaría a conocer, una historia llena de momentos tensos, momentos lindos, una historia llena de números. Ahora vamos con el segundo puesto. Dientes.jpg es una creepypasta sublime, que a pesar de que el final era un poco obvio, la primera vez que la oí me asustó un poco a pesar de que yo en ese tiempo ya era mayor de edad, lo que demuestra que, o soy un cagón de mierda, o simplemente la creepy está bien hecha. En lo personal, dejaré que la oigan para luego, al final, daré mi opinión o un análisis más a fondo de las tres creepypollas. Nunca le había tenido demasiado cariño a nadie en mi escuela local. Todos fueron un poco groseros y aburridos para mí. Verás, crecí en un área pequeña donde no había mucha gente interesada en el arte como yo, así que tuve que aventurarme fuera de casa. Me encontré asistiendo a una bonita escuela de arte rural. Es como una universidad normal, excepto que está llena de gente cabezona. La única razón por la que estoy aquí es porque siempre quise ser ilustradora, una especie de diseñadora de libros para niños. Tenía un gran interés en los medios infantiles y los libros clásicos como la serie Arthur, así que cuando me enviaron a vivir a esta universidad, me sorprendió darme cuenta de que muchos de los otros estudiantes aquí eran todos buenos artistas. Ya sabes el tipo. Aquellos a quienes les gusta salpicar pintura sobre un lienzo y afirmar que es arte. No soy muy bueno en ese tipo de cosas, pero no lo cuestioné. Me instalé en el nuevo lugar bastante rápido. Estaba compartiendo dormitorio con algunos otros estudiantes. Estaba yo, un diseñador gráfico llamado Josh, una directora y animadora llamada Lily y un chico más llamado Daniel. Daniel fue uno de esos buenos artistas que acabo de describirles. Su habitación estaba decorada con fotografías de mujeres distorsionadas, y siempre también sonaba música extraña. Era algo así como algo alucinante de los años 60. También le gustaba fumar, por eso su habitación olía a cenicero viejo. Fue bastante asqueroso, pero era un tipo bastante agradable y todos nos llevábamos bien. Pronto nos convertimos en un grupo muy compacto de amigos. Fue el comienzo de un nuevo semestre para nosotros, ya que todos regresamos de casa después de pasar el verano allí. Desempacamos nuestras cosas y comenzamos a hablar sobre lo que habíamos hecho durante las vacaciones. Fui de excursión con mi padrastro. Hicimos uno de esos campamentos de verano, dijo Josh. Pasé la mayor parte del tiempo con mi novio. Vimos películas y también fuimos a ver algunas obras de teatro, dijo Lily. Ella se quejaba mucho de extrañar a su compañero deportivo, así que estábamos felices de que hubieran pasado algún tiempo juntos. Realmente no había hecho mucho que valga la pena mencionar. Solo lo habitual, fiestas y viajes con mi familia. Nada tan especial. Estaba a punto de hablar cuando me interrumpieron. Estaba en el dentista, escuchamos decir a Daniel. Mi padre es una especie de médico, así que me dejó ir con él y explorar el hospital. Mi lugar favorito era la odontología. Pude tocar y sentir los dientes. Fue genial. Todos lo miramos fijamente, un poco confundidos. Se le permitió que extraños al azar entraran a las habitaciones del hospital. Y mucho menos jugar con el equipo. Realmente no nos importó. Sabíamos que Daniel era ese tipo de persona de todos modos. Era conocido por meterse en problemas por el bien del arte. Esa fue siempre su excusa.
Todos pasamos los primeros días familiarizándonos con nuestras tareas y descubriendo lo que teníamos que hacer. Naturalmente, mi tarea era estudiar a algunos ilustradores e imitar sus estilos. Josh gastó algo de dinero en una nueva Mac para realizar pruebas de diseño y Lily tuvo que empezar a jugar con la animación con plastilina. Era una vibra bastante agradable cuando estábamos todos en nuestros dormitorios, hablando e intercambiando ideas. Al menos, fue agradable hasta que Daniel empezó a insultarnos. Nunca había sido el mismo desde que regresó de las vacaciones de verano. Parecía más frío y distante. Nunca nos contó nada sobre sus proyectos, ni siquiera cuál era el tema. Era bastante normal que fuera reservado, pero nunca tanto. Por las noches, se preparaba la cena, se encerraba en su habitación, subía el volumen de la música y no lo veían hasta la mañana siguiente. El resto de nosotros salíamos a lugares, como jugar a los bolos o ir a un concierto local. Daniel solía acompañarnos felizmente, pero ya no. Supusimos que algo le debía haber pasado, así que decidimos no presionarlo al respecto. Una noche, Josh y yo salimos. Lily no vino con nosotros. Dijo que quería ver si Daniel estaba bien, ya que hacía unos días que no hablaba con nosotros. Pudimos ver su punto y entendimos. Pasó la noche llamando a su puerta, intentando que él hablara con ella. Justo antes de irnos, lo vimos abrir la puerta y Lily entró antes de que se cerrara nuevamente. Ignorándolo, salimos. Habíamos ido a ver una película y luego a tomar unas copas inocentes. Fue divertido, pero no llegamos a casa hasta las 2 de la madrugada. Cuando regresamos, Josh dijo buenas noches y se fue directamente a dormir. No me fui a la cama todavía. Tenía mucha hambre. Beber siempre me daba hambre, así que asalté nuestra nevera y encontré una pizza fría de la noche anterior. Iba a regresar a mi habitación cuando me di cuenta de algo que antes no había notado. Daniel no estaba en su habitación y Lily no estaba en la de ella. Debido al nuevo y extraño comportamiento de Daniel de encerrarse en su habitación hasta altas horas de la madrugada, y al hecho de que Lily nunca iba a ningún lado sin enviarnos mensajes de texto, esto fue bastante extraño. Fui a su puerta, llamé y se abrió de inmediato. No estaba cerrado ni nada. Supuse que él y ella habían salido con algunos de sus amigos artísticos, pero no era propio de Daniel dejar la puerta abierta. Siempre he sido una hija de puta entrometida, así que entré para ver si había alguna señal de que había ido a alguna parte. Faltaban las llaves y la chaqueta, pero había dejado la cartera sobre el escritorio. La otra cosa que era extraña era que su computadora portátil estaba en su cama y seguía encendida. La curiosidad se apoderó de mí. Quizás esta podría haber sido mi oportunidad de descubrir el proyecto de arte que había estado ocultando. Quiero decir, recuerda que Daniel era un buen artista, así que podría haber sido cualquier cosa. Me di cuenta de que tenía un USB conectado y 2 archivos en la pantalla. Uno se llamaba Fotos del dentista y el otro archivo era una imagen singular llamada Dientes JPG. Hice clic en el archivo Fotos del dentista. Eran solo fotografías de los dientes de las personas, así como modelos de dientes de plástico. Nada interesante. Hice clic para salir del archivo y decidí revisar dientes JPG. La imagen quedaría grabada para siempre en mi cerebro. Me asusté tanto que cerré la computadora portátil de golpe, temblando mientras me recostaba. No estaba seguro de querer levantar la pantalla nuevamente, pero sabía que tenía que hacerlo, o Daniel sabría que alguien tocó su computadora portátil. Lo levanté, mirando la imagen por un breve momento antes de alejarme nerviosamente. Entonces tomé una decisión. Necesitaba mostrarles esto a Josh y Lily, por la mañana. Esto fue un verdadero desastre. Quiero decir, sabía que Daniel era un tipo artístico, pero esto era una locura. Rápidamente regresé a mi habitación y busqué mi unidad USB. Finalmente, lo encontré y volví corriendo a la computadora portátil de Daniel, donde copié la imagen en mi USB. Lo miré un rato más. Estaba tratando de descartarlo como una mera manipulación fotográfica, pero había algo muy malo en ello.
Tal vez fueron los ojos negros y sin alma, o el hecho de que quienquiera que fuera esta criatura, estaba levantando su boca de una manera tan extraña e inquietante. Casi parecía forzado. Como si esta cosa hubiera sido hecha para posar de esta manera. Lo descarté como mera paranoia y arreglé la computadora portátil para que no pareciera manipulada antes de regresar a mi habitación. Muy pronto, escuché nuestra puerta principal abrirse, luego el sonido de pasos, luego la puerta de Daniel cerrándose. Daniel estaba de regreso en casa, pero no había señales de Lily. A la mañana siguiente, esperé hasta que Daniel salió a asistir a una de sus conferencias. Como era viernes, Josh y yo teníamos la mañana libre. Decidí que ahora sería un buen momento para mostrarle la imagen. Le pregunté si quería ver lo que Daniel nos había estado ocultando. Estaba confundido, pero también dijo que sí con entusiasmo. Llevé mi computadora portátil a la sala de estar, cargué mi USB y abrí la imagen para que ambos la viéramos. La expresión de Josh cayó en shock antes de comenzar a farfullar. ¿Qué carajo es esa cosa? Por su reacción me di cuenta de que ambos estábamos en la misma página. Esta no podría haber sido la imagen de un proyecto de arte. No había manera de que esto pasara como una obra de arte, ¿verdad? Quiero decir, claro, el arte puede ser espeluznante a veces, pero no podía imaginarme a los profesores de Daniel apreciando una imagen tan repugnante. Sé que Daniel puede ser un hijo de puta espeluznante, pero, eso no está bien. Tenemos que mostrarle a Lily esto. Ambos nos interrumpimos, luego hicimos una breve pausa antes de mirarnos confundidos. ¿Dónde estaba Lily? Me di cuenta de que ella no había regresado con Daniel anoche y que ninguno de nosotros la había visto esa mañana. Cuando le expliqué a Josh, empezó a preocuparse. Lily nunca fue de las que se escabullen y no se lo cuentan a nadie. Cogí mi teléfono y comencé a llamar a su móvil. Durante un rato se hizo el silencio. Entonces, desde la habitación de Lily, escuchamos un leve zumbido. Josh se levantó y entró bastante rápido, nunca había sido de los que entraban en los cuartos de las chicas. Regresó sosteniendo el teléfono de Lily en su mano con una expresión de preocupación en su rostro. Ella se había ido y no teníamos forma de localizarla. Tal vez ella simplemente fue a una conferencia y olvidó su teléfono, tartamudeé. Josh sacudió la cabeza y se mordió el labio por los nervios. No, Lily no tiene clases los viernes, ¿recuerdas? Al menos nos saludaría y tomaría su teléfono. Ella vive de eso. Nunca deja de enviarle mensajes de texto a su novio. Él estaba en lo correcto. La vida de Lily giraba en torno a su teléfono. Sabíamos que no había manera de que ella lo dejara. De repente, se iluminó. Alguien la estaba llamando. Ambos lo miramos y luego nos miramos el uno al otro antes de que Josh me lo pasara. Me lo acerqué a la oreja antes de hablar. Hola. Al otro lado de la línea estaba su novio. Reconocí su voz ronca. Ah. Lily, ahí estás. Gracias a Dios, estás bien, no me enviaste ningún mensaje de texto anoche ni esta mañana, pensé que algo andaba mal. Me encogí un poco al darme cuenta de que tenía que decirle que yo no era Lily. Mientras hablaba, escuché que el chico comenzaba a enojarse. Respiraba con bastante dificultad y podía escuchar ese resoplido que hace alguien cuando llora. Me sentí muy mal por él, pero tal vez era una oportunidad para descubrir todo lo que pudiera sobre Lily. ¿Dónde está Lily? No me ha hablado desde anoche. Pensé que solo me estaba gastando una broma, pero ahora no lo sé. Miré a Josh con una mirada confusa mientras comenzaba a caminar un poco. Puse el teléfono en altavoz y le pregunté, ¿por qué crees que Lily te estaba gastando una broma? ¿Dijo algo raro? Sí, respondió su novio. Ella me envió un mensaje alrededor de la 1:30 de la madrugada. Miré a Josh, desconcertada, antes de volver a preguntar. ¿Qué decía el mensaje? Ayúdame. Josh y yo teníamos los ojos muy abiertos y preocupados. Lily nunca le haría este tipo de broma a nadie, y mucho menos a su propio novio.
Ella siempre nos decía lo preocupada que estaba de volverse paranoica, así que sabíamos que no enviaría un mensaje así a menos que tuviera una buena razón. Seguí hablando con el chico, pero no llegaba a ninguna parte. Le aseguré que sabíamos dónde estaba Lily y que lo llamaría esta noche. Su novio pareció sospechar, pero estuvo de acuerdo y colgó el teléfono. Josh y yo caminábamos de un lado a otro. No teníamos idea de lo que esto podría significar. ¿Por qué Lily enviaría un mensaje como ese? Seguimos pensando durante un rato y decidimos que, hasta que supiéramos dónde estaba, íbamos a saltarnos nuestras conferencias. Pasamos mucho tiempo pensando en las cosas y comenzamos a escribir las conexiones que podíamos hacer. Luego, Josh me leyó la lista para que pudiera pensarla. Primero, Lily entra a la habitación de Daniel alrededor de las 10 p.m. Está encerrada. Luego regresamos a casa a las 2 a.m. Durante ese tiempo, alrededor de la 1:30 a.m., sabemos que Lily le pidió ayuda a su novio. Descubres que ni Lily ni Daniel están en casa todavía. La puerta de Daniel está abierta y su computadora portátil se quedó encendida. Encuentras la imagen y luego te vas. Luego regresas a tu habitación y escuchas a Daniel llegar a casa, pero Lily todavía no ha regresado a casa todavía, pero Daniel es. ¿Qué diablos podría significar todo esto? Lo pensé un rato y luego llegué a una conclusión. No quería hacer esta conexión, pero fue la única que se me ocurrió. Daniel le hizo algo a Lily. Tenemos que confrontarlo esta noche si Lily no regresa a casa entre ahora y entonces, ¿de acuerdo? Josh pareció sorprendido, pero estuvo de acuerdo. Daniel sería nuestra única oportunidad de descubrir qué le pasó a Lily. Más tarde esa noche, todavía no había señales de ella. Sabíamos que su novio llamaría pronto, así que decidimos apagar el teléfono. No queríamos tranquilizarlo con información falsa. Eran las 6 p.m. cuando Daniel finalmente llegó a casa. Pareció bastante sorprendido al vernos a ambos parados allí en la sala de estar. Colocó ligeramente su carpeta de arte y su bolso contra el sofá mientras ambos nos levantábamos. Josh habló primero y me di cuenta de que estaba tratando de mantener la compostura. Daniel, nos gustaría tener una charla, se trata de Lily. Los ojos de Daniel parecieron abrirse ligeramente, pero no era nada que yo considerara digno de pensar. Inclinó la cabeza hacia nosotros, luciendo confundido mientras preguntaba, ¿por qué? ¿Pasa algo malo? Negué con la cabeza. No quería que pensara que lo estábamos acusando de nada. De esa manera nunca obtendríamos ninguna respuesta de él. Sin embargo, parecía un poco nervioso, apartando la mirada de nosotros mientras se picaba la muñeca debajo de su holgado jersey gris. Se apartó el flequillo negro bastante oscuro de la cara mientras hablaba. Entonces, ¿qué pasa? ¿Está bien? Quiero decir, sé que dejó su teléfono aquí anoche, así que supongo que no habría ninguna forma de contactarla. No dijimos nada. No estábamos muy seguros de cómo proceder. ¿Cómo se suponía que íbamos a preguntarle si le hizo algo a Lily sin que se ofendiera? Entonces me di cuenta de algo. Me tomó un momento procesarlo antes de hablar. Acabas de decir que dejó su teléfono aquí anoche, ¿verdad? ¿Cómo diablos supiste eso? Los ojos de Josh se iluminaron. Él también se acababa de dar cuenta. ¿Cómo supo Daniel que había dejado su teléfono a menos que fuera en algún lado? Ya reconocimos el hecho de que Lily nunca dejó su teléfono en ningún lado, entonces, ¿cómo diablos se dio cuenta? Daniel no respondió. Estuvo en silencio por un rato antes de pasar junto a nosotros y entrar a su habitación, cerrando la puerta de golpe. Caminamos hacia su puerta y la golpeamos con fuerza antes de que comenzara a gritar. Déjame en paz. Tengo cursos que hacer. Estoy segura de que Lily aparecerá esta noche, solo, deja de ser tan paranoica. No sabíamos qué hacer. Daniel claramente sabía mucho más de lo que decía, pero no había manera de sacárselo. Regresamos a la sala de estar y nos desplomamos. Pasé una mano por mi cabello. ¿Qué demonios está pasando? Entonces me di cuenta de que Daniel había dejado sus maletas en el sofá.
Debió haber estado demasiado nervioso para recogerlos cuando irrumpió en su habitación. Miré hacia su puerta. No se había ido todavía, pero sabía que pronto saldría a buscar sus maletas. En un momento de locura, cogí la cartera y vacié su contenido sobre la mesa de café. Pude ver los ojos de Josh abrirse antes de que me susurrara frenéticamente. ¿Qué diablos estás haciendo? ¿Y si él te ve? No me importó. Necesitaba saber todo lo que pudiera sobre Lily. Era compañera de cuarto, pero también mi mejor amiga. No podía dejar que esto se resolviera solo. Hojeé los documentos y encontré lo que parecía un billete. Lo arrugué y lo metí en mi bolsillo, luego encontré una bolsa para documentos con cremallera. Se lo puse en las manos a Josh y le dije que lo escondiera. Él cumplió y lo puso en su habitación. Luego rápidamente coloqué todas las demás cosas en el bolso de Daniel y lo dejé tal como estaba antes de entrar a la habitación de Josh. Vi a Daniel regresar a la sala de estar y recoger sus maletas antes de entrar nuevamente a su habitación. Josh agarró el archivo zip de debajo de su almohada mientras ambos nos sentábamos en su cama. No dijimos nada. Acabamos de leer la portada. Dientes. Me envió escalofríos por la espalda. Sabía que lo que fuera que hubiera dentro tendría una conexión con la imagen que encontré en la computadora, pero por lo demás, lo que vimos no fue nada de lo que esperábamos. Fue una serie de fotografías. La primera era de lo que parecía una especie de habitación abandonada. Las paredes estaban cubiertas con un viejo papel pintado floral y el suelo era solo de madera húmeda. Parecía que no se había utilizado en años. Las siguientes fotografías eran de herramientas de plástico. Notamos que estaban vinculados a la odontología. Ya sabes, como agujas y taladros. Fue bastante espeluznante, pero lo que vino después hizo que ambos perdiéramos el color. Había fotos de Lily sonriendo. Revisamos cada una de ellas. En cada uno, ella mostraba su gran sonrisa con dientes. ¡Qué sonrisa tan dulce! Una de sus características más distintivas era un gran diente frontal. El de la izquierda. Siempre nos pareció lindo, pero ahora ya no era motivo de risa. Notamos etiquetas en la parte posterior de las fotografías y que cada diente en cada foto estaba marcado. Había notas adjuntas que decían cosas como eliminar o reemplazar. Eso dejó a Josh mareado y ahora estaba más aterrorizada que nunca. Sabíamos que no podíamos confrontar a Daniel por estas fotos. No nos llevaría a ninguna parte. Nos quedamos sentados en silencio durante un largo rato, mirándolos con incredulidad. Entonces recordé el billete que había encontrado y que había guardado en mi bolsillo. Lo saqué con la mano temblorosa y lo acerqué a mi visión. Decía, entrada de grupo. 2. Ubicación. Carretera de la estación. Fecha / hora. 28 de septiembre de 2011, 23:34. Ambos nos miramos con mirada firme. Eso fue ayer por la tarde. Sabíamos exactamente lo que teníamos que hacer ahora. Teníamos que encontrar dónde estaba Lily. No vimos a Daniel por el resto de la noche. Josh se había vuelto increíblemente paranoico. Me preguntó si podía dormir en mi habitación esta noche. Pensé que era un poco incómodo, pero no me importó. Quiero decir, estaba muy asustado, así que no quería dejarlo solo. Mientras Josh dormía, imprimí la inquietante imagen como referencia y luego pasé la mayor parte de la noche planificando el día siguiente. Ya les había enviado un correo electrónico a nuestros profesores para informarles que no íbamos a presentarnos porque nos sentíamos enfermos. También comprobé a qué distancia estaba Station Road. Para mi sorpresa, estaba a solo 1 hora en auto, así que pensé que podríamos llevar el auto de Josh hasta allí y buscar dónde habían estado Daniel y Lily. Todo el tiempo seguí mirando la imagen que decía los dientes JPG. Un pensamiento horrible se apoderó de mi mente. No quería pensar en eso, pero podría haber sido una posibilidad. ¿La persona de la foto era Lily? Cada vez que pensaba en ello, me lo quitaba de encima, diciéndome a mí misma que simplemente estaba siendo paranoica, pero todo cuadraba. El momento, las fotografías, tendría sentido.
No quería creerlo, y ciertamente no lo iba a creer hasta que encontráramos a Liji. A la mañana siguiente, Josh y yo nos preparamos alrededor de las 6 a.m. Queríamos estar fuera del dormitorio antes de que Daniel se despertara y nos aseguramos de cerrar nuestras puertas con llave. También decidimos llevarnos el teléfono de Liji. No queríamos dejar nada que indicara que estábamos sospechando. Finalmente, salimos del dormitorio y nos subimos al auto de Josh. Llevaba una pequeña bolsa llena de diferentes cosas, como las fotografías, una linterna, una cámara y una libreta con un bolígrafo. Nos subimos al coche y nos dirigimos hacia Station Road, pudiendo localizarlo con el GPS de mi móvil. Cuando llegamos allí, descubrimos que estaba en una zona de la ciudad que parecía bastante abandonada. El lugar estaba prácticamente desierto. Lo único que podíamos ver eran edificios altos y ruinosos y casas pequeñas y vacías. Sacamos la foto de la habitación y comenzamos a caminar hasta cada casa. Pegamos nuestras caras a sus ventanas para ver si podíamos distinguir el papel tapiz floral como el de la habitación de la fotografía. Pasamos unas cuantas horas haciendo esto, pero nada. Estábamos bastante enojados en este punto. Solo queríamos que Liji volviera. Josh se enojó tanto que caminó hasta una de las paredes de la casa y comenzó a patearla con fuerza, gritando a todo pulmón: «Daniel, bastardo enfermo». Justo cuando pateó la pared por última vez, notamos que comenzaba a romperse. Josh miró su pie y se dio cuenta de que había arrancado lo que parecía ser un trozo de papel pintado. Rápidamente derribó las piezas restantes para revelar lo que parecía un sótano al aire libre. Las puertas estaban oxidadas y rayadas, pero notamos que la manija metálica estaba limpia, como si hubiera sido manipulada. Josh me miró por encima del hombro. Asentí y rápidamente tomé una foto del diseño de esta cosa parecida a un sótano. Luego, Josh caminó hacia las puertas y las empujó. Para sorpresa de ambos, estaban bloqueados por una tabla de madera, que afortunadamente Josh pudo quitar con bastante facilidad. Luego abrimos las puertas lenta y cautelosamente. ¿Quién sabía qué se podría haber guardado allí? Obviamente estaba oculto por una razón. Si tan solo supiéramos lo que se avecinaba, quizás nos hubiera salvado a ambos de vomitar. Al entrar nos encontramos con un olor rancio. Ninguno de los dos sabía qué era el olor, pero nos hizo sentir mal al instante. Josh tuvo arcadas y tosió, cubriéndose la cara con la camisa. Tragué el vómito mientras seguía caminando. Saqué mi linterna y la alumbré a través de la habitación de piedra oscura como boca de lobo. No oímos nada, pero a medida que caminábamos hacia el interior, el olor solo se hacía más espeso. Se estaba poniendo tan mal que Josh vomitó detrás de mí. Rápidamente se compuso y se puso de pie antes de continuar. Mientras miraba alrededor del espacio, mis ojos se encontraron con algo en el suelo que hizo que mi corazón se acelerara y la linterna se me cayera de las manos. Era el suéter tejido de Liji. El que siempre usaba cuando salíamos a comer pizza o a jugar a los bolos, con los mismos pequeños hilos rotos en las mangas donde lo masticaba. Podía ver a Josh desde mi periférico. Sus ojos estaban tan abiertos como los míos, el último rastro de color desapareció de su rostro. Recogí el suéter y lo sostuve frente a mí cuando noté que había una mancha de sangre grande y espesa empapada a través de él. Comenzó desde el cuello y se hizo más delgado a medida que bajaba. Ahora fui yo quien vomitó. Caí de rodillas, vomitando pesadamente. No sabía qué hacer. Ni siquiera sabía qué pensar. Pronto me recompuse y me levanté de nuevo, agarrando la linterna mientras guardaba el suéter en mi bolso. Con ojos borrosos y llorosos, seguí adelante. Desde donde estaba, no había nada más que ver. Entonces, se escuchó el parpadeo de un pequeño interruptor detrás de mí, una luz roja llenó la esquina de la habitación. Josh gritó más fuerte que cualquier cosa que hubiera escuchado antes. Se me hizo un nudo en el estómago cuando enfoqué mi luz hacia donde él estaba parado. Estaba al lado de una gran mesa negra, parado allí, completamente aterrorizado, bloqueándome la vista.
Solo podía imaginar lo que estaba mirando y realmente desearía haberlo dejado a mi imaginación. Caminé hacia su lado. Allí, puse mis ojos en la vista que tenía ante mí. Era Li Ji. Estaba atada a una mesa, vestida únicamente con sus jeans. Su cuerpo estaba cubierto con gruesas capas de cinta adhesiva que la mantenían atada. Uno de sus brazos colgaba a su costado. El otro no estaba a la vista. Su reemplazo fue un trozo encintado y cubierto de manchas de sangre. Casi no podía respirar. Tenía el estómago tan anudado y mi respiración tan entrecortada que todo lo que podía hacer era mirar fijamente. Miré el rostro de Li Ji. Le habían echado la cabeza hacia atrás y pudimos ver que sus inocentes ojos azules habían sido arrancados violentamente. Habían sido reemplazados con cera espesa y negra que llenaba los agujeros. Su nariz estaba retorcida y rota en muchos lugares, pero lo peor de todo era su boca. Le habían abierto la mandíbula a la fuerza y le habían llenado las fauces con la misma cera negra. Le habían arrancado los dientes y los colocaron de mala forma en todas direcciones, y sus labios se habían estirado hacia arriba, desgarrando su mejilla para revelar más dientes que le habían arrancado de la boca. Le dio una sonrisa horrible y retorcida. Su rostro estaba cubierto de chorros de su propia sangre cerca. Me quedé mirando la mano que mantenía la boca abierta. Era suyo. Le habían cosido la mano en la mejilla desgarrada. La carne estaba desgarrada y desmoronada bajo sus uñas, que estaban agrietadas y astilladas, había grapas y pequeños hilos que las mantenían en su lugar. La luz fluorescente roja creó sombras horribles y resaltó cada rasgo grotesco ahora visible en el rostro de Li Ji. En silencio y aturdida saqué la imagen de dientes JPG, la miré fijamente y luego volví a mirar la imagen real. Eran idénticos. Josh puso una mano temblorosa sobre la mejilla de Li Ji antes de que se desplomara al lado de la mesa. Podía oírlo sollozar horriblemente a su lado antes de desmayarse a mi lado. Yo también sentí que estaba al borde del colapso, pero algo llamó mi atención. Podía sentir la presencia de alguien más entrando a la habitación, pero ya sabía quién era. Ahora sabía que no había nada que pudiéramos hacer. Escuché las puertas cerrarse de golpe y colocar la tabla de madera sobre ellas. Escuché el sonido de pasos, acercándose cada vez más, hasta que pude sentir su presencia detrás de mí. Sabía que él estaba allí y sabía que no había salida. Escuché su voz hablar muy débilmente detrás de mí. Lamento que hayas tenido que descubrirlo de esta manera, pero está bien. Todo es por el bien del arte. Pero eso no fue lo que me hizo colapsar. Sabía muy bien que mi destino estaba sellado. Sin embargo, después de que terminó de hablar, escuché un pequeño sonido más que hizo que me doliera el corazón y mis lágrimas corrieran más por mis mejillas entumecidas, antes de que mi visión se desvaneciera y mis manos se deslizaran de la mesa. Oí a Li Ji ahogarse. Adoro cada pequeña parte de la creepypasta, su redacción, su forma de relatarla, el hecho de los pequeños detalles explicados con sutileza, simplemente es una obra maestra y en lo personal, si no hubiera conocido la que se lleva el primer puesto, esta creepypasta estaría en primer lugar. Pasemos a la última creepypasta antes del análisis final. Advertencia. La siguiente creepypasta no es apta para todas las edades, es cruda, con descripciones grotescas, con temas sensibles y situaciones incómodas. Se recomienda discreción absoluta.
Mi padre siempre ha sido mi héroe. Me pone muy nostálgico el hablar de esto, pero los recuerdos de mi feliz niñez me inundan cada vez que veo las fotos que mi madre nos había tomado en el parque, mientras él sujetaba mi mano con fuerza, intentando que yo no escapara otra vez hacia el columpio. Era tan feliz. En aquel tiempo, solo éramos mi papá, mi mamá y yo, los tres mosqueteros. Risas, juegos y abrazos. Hasta que la maldita de mi madre decidió enviar a mi papá muy lejos. Esa perra. Han pasado tantos años desde que mi padre se fue y aún no logro perdonarla. Me arrebató lo que más amaba. Mi madre nunca me contó la razón por la cual mi padre desapareció sin dejar rastro. Me ha mantenido dentro de una burbuja y siempre con la misma estúpida excusa. Lo hago para protegerte, mi niño. O también alega, quien vive en la ignorancia vive mejor, querido. No es justo, no es justo. Mi padre era mi modelo a seguir. Yo quería ser como él. Y lo sacaron de mi vida cuando apenas tenía 7 años. Me iba a enseñar a multiplicar, dividir, a pescar, a manejar. Me iba a llevar a su trabajo. Teníamos tantos planes. Hoy en día, a mis 28 años, soy un hombre miserable. Tengo un empleo que apenas me hace llegar a fin de mes, un jefe muy hijo de puta, una casa que se cae a pedazos, y como si esto no fuera suficiente, me diagnosticaron esquizofrenia a muy temprana edad. Según el médico, por acumulación de traumas que prácticamente frieron mi cerebro. Yo sé que eso es una mentira. Tengo una muy fuerte corazonada de que mi madre le pagó al médico para arruinarme más la vida. Sé que las pastillas que me recetó no me ayudan, por lo que apenas compré la primera caja, las tiré por el inodoro. Lo único que me mantiene vivo es saber que él está esperando por mí en algún lugar, para volver a tomar mi mano y llevarme de vuelta al parque como en los viejos tiempos. Mi esposa, otra mujer insoportable, me obligó a visitar a mi madre hoy. Esa maldita está internada en un psiquiátrico. Según palabras del médico, ella no soportó tanta presión debido a lo sucedido con mi padre y lentamente fue cayendo en una demencia que carcomía su cerebro. La verdad, no me interesó mucho lo que dijo el doctor al respecto. Solo sé que es un hospital caro, que mi madre siempre estuvo loca y que la detesto. Agradece que esta vez no fui tan duro contigo. Además, no quiero que te quedes ahí tirada. Necesito que hagas la cena. Y ya sé que si no la visito una vez por mes, la tendré que traer a casa con nosotros. Pero te juro que si vuelves a darme órdenes, te destrozo los dientes. Mi esposa yacía en el piso, con un ojo morado, jadeando. La verdad, se lo tiene merecido. Es más, una vez la encontré diluyendo un antipsicótico en mi bebida, y cuando le pregunté por qué carajos estaba haciendo eso, me respondió que mi madre había hablado con ella sobre mi esquizofrenia y que sabía que yo no tomaba la medicación. Obviamente, terminó en el piso, apenas respirando, como de costumbre. Como sea, en cierta parte tenía razón. Una de las normas de este burocrático hospital era la de visitar al paciente una vez al mes. De otra forma, el tutor sería demandado por abandono de persona. En verdad me repugna verle la cara a mi madre, pero no tengo dinero para afrontar un juicio en este momento. Así que, al día siguiente, tomé las llaves de mi carro, el cual está de más decir que es una chatarra, y me dirigí en dirección a las montañas, en donde estaba el asilo. Al llegar, saludé de mala gana al médico de turno. Luego, me hizo pasar a la sala en donde estaba mi madre. Se notaba más demacrada que la última vez que fui. Tenía el cabello desalineado,
como si no se lo hubiera cepillado en días. Si bien miraba por la ventana, sus ojos estaban apagados y parecía totalmente perdida en sus pensamientos, si es que aún le quedaban neuronas para eso. Yo solo me apoyé en el marco de la puerta, mirando mi reloj, con la esperanza de que las 2 horas obligatorias de visita pasaran más rápido. Hijo, sé que me odias, dijo mi madre, casi susurrando. No me inmuté. Continué observando el reloj. Y creo que ya tienes la madurez suficiente como para que entiendas por qué hice lo que hice. Al pronunciar esas palabras, finalmente levanté la cabeza y me topé con los llorosos ojos de mi madre. Esa mirada perdida de hace unos momentos ahora era una llena de dolor y angustia. Desconfiado, me acerqué a ella y le pregunté que a qué se refería, que dejara de jugar conmigo, que si no había tenido suficiente con todo el sufrimiento que me causó con el tema de mi padre, y que encima había tenido la valentía de inventarme una enfermedad mental para justificar sus errores. Lo sé, mi amor, lo sé. Entiendo tu enojo, pero debes tomar asiento. Cálmate y escúchame. Hice lo que me dijo, intrigado, pero escéptico. Acerqué una silla a ella y me senté a su lado. En ese momento, la necesidad de escuchar sobre mi padre era mayor que mi repudio. Hijo, sé que amabas a tu padre, y sé que crees que fue mi culpa el que nos dejara, siendo tú tan pequeño. Siempre le recé a Dios para que este momento no llegara, pero tu indiferencia me está matando y la fecha ha llegado. ¿Fecha? ¿Qué fecha, mamá?, pregunté, inclinándome hacia ella. La fecha en la que tu padre saldrá libre, contestó entre lágrimas. Sé que te dije, hijo, que tu padre estaba involucrado con gente mala y que por eso tuve que llamar a las autoridades. Por eso se lo llevaron. ¿De qué diablos estás hablando, mujer? Llamaré al médico. Claramente tus pastillas no están haciendo efecto y no tienes derecho a ensuciar la memoria de mi padre. Por favor, Jamie, si no me escuchas por tu padre, escúchame por tu hermana. ¿Hermana? Ya está, me voy. Estás delirando. Váyanse tú y mi ficticia hermana al carajo, vociferé, tirando la silla al suelo, lleno de rabia. Toma mi collar, Jamie, alegó mi madre suspirando. Lo poseía desde que tengo memoria. Era un collar de esos en los que puedes guardar una pequeña foto. Me le acerqué agitadamente, se lo arranqué con furia y lo abrí, esperando encontrar una imagen mía de pequeño o, debido a su demencia, un simple trozo de papel. Pero al abrirlo, vi la foto de 2 niños. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿2 niños? Estoy seguro de que uno de ellos era yo, ya que compartía la misma cicatriz que me hice a los 3 años, una vez que me tropecé en el jardín y me golpeé la frente. Pero el otro niño no sabía quién era. Lo único que me asustaba era el tremendo parecido que teníamos. ¿Qué carajos es esto, madre? ¿A dónde quieres llegar? ¿Para qué me das esto? Ese niño que ves ahí eres tú, tan lleno de vida como siempre. Pero la otra personita es tu hermana gemela, Yasmín. El hijo de puta de tu padre. Tu padre... Mi mamá rompió en llanto. Por Dios. Mi pequeña Yasmín. Lo lamento tanto, Dios mío. Mamá, me estás asustando. Hijo, por favor, toma mi collar y vete a la vieja casa de verano. No puedo seguir con esto. Me duele el corazón cuando recuerdo lo sucedido. No tengo el coraje para explicártelo, así que... esto será la primer y última cosa que te pido.
Ve a esa casa y ponla patas arriba. Encontrarás el por qué tu padre desapareció de nuestras vidas. Solo quería protegerte. Ya he perdido todo. Mi dignidad, mi hija. Solo me quedas tú, Jamie. Tomé mi chaqueta, me levanté y me fui sin pronunciar palabra. Estaba muy perturbado. Alcancé a escuchar cómo algunos médicos entraban a la habitación de mi madre, pues ella había comenzado a gritar como una desquiciada. Salí del hospital muy enajenado. Mi visión era borrosa y me sentía descompuesto. Avancé tambaleándome hacia el auto, pero caí, dándome la frente contra el frío pavimento. Al levantarme, adolorido, rocé suavemente la yema de mis dedos contra la herida, tocando accidentalmente mi vieja cicatriz. En ese momento, recordé lo que acababa de ocurrir con mi madre, el supuesto día de liberación de mi padre y mi supuesta gemela. Cedí ante la curiosidad, tomé las llaves de mi auto y manejé por 3 largas horas a nuestra vieja casa de verano, escondida entre enormes y frondosos árboles. Como era de esperar, la casa se había venido abajo. Desde que mi padre se fue, no la habíamos vuelto a usar. Según mi madre, ese lugar le traía escabrosos recuerdos. Paredes pintadas con grafitis y diversos símbolos, mucho polvo y un ambiente pesado. Una sensación de nostalgia y tristeza me sacudió en el momento en el que entré. Si bien todo estaba sucio y roto, aún yacían algunos cuadros con fotos familiares en las paredes. Me quedé unos minutos apreciando una foto en especial en la que estaba mi padre vestido con su uniforme militar, sosteniendo una ballesta. A su lado había otros 4 hombres que llevaban el mismo atuendo. Cada uno cargaba un arma distinta. Quedé embelesado con la imagen y unas lágrimas cayeron por mi rostro. Si mi madre no hubiera hecho lo que sea que hizo, yo podría haber estado en esa foto junto a mi padre. Sequé mis lágrimas y por instinto tomé el cuadro, rompí el vidrio del mismo y guardé la foto en mi bolsillo. Seguí explorando la casa sin tener mucha idea de qué era lo que estaba buscando. Varias veces me pasó por la mente el solo irme a la casa de algún colega a pasar la tarde, o tirar ese estúpido collar y simplemente regresar a casa con mi esposa. Pero la intriga me ganaba, y estar en un lugar lleno de tan bellos recuerdos me obligaba a seguir paseando por sus rincones. Habían pasado unas 2 horas aproximadamente. Había recorrido la casa de arriba a abajo y no encontré nada sobre la tal Yasmín ni el por qué mi padre tuvo que irse. Sin más remedio, decidí partir. Sin embargo, cuando estuve al pie de la puerta principal, alcancé a escuchar unas voces que hablaban entre sí. Tuve que prestar extrema atención, ya que a veces suelo escuchar sonidos que no provienen de una fuente real, sino de mi propia cabeza. No obstante, estas voces eran reales. Me escabullí de vuelta al interior de la casa y me escondí en un armario como lo hacía de pequeño al jugar en esa casa. Entonces, hoy liberan a Patrick. Ya era hora, carajo. El negocio se vino abajo cuando lo metieron a prisión. Al menos nosotros no caímos con él. Nos habría costado estos 21 años de trabajo. No seas idiota. Si él nos delataba, ¿quién se haría cargo de todo esto? Pues sí, es un buen punto. La mercancía no es fácil de conseguir estos días con tantas cámaras y seguridad. Además, Pat no es el tipo de hombre que deja las cosas a medio camino. Estaba confundido. Claramente hablaban de mi padre, Patrick. Pero, ¿la cárcel? ¿Papá estaba detenido? Una profunda ira me invadió. Entiendo que las drogas no son un negocio legal. Pero, ¿por qué mi mamá delataría a su esposo? Con toda la mafia que hay en ese entorno, uno supondría que ya la habrían matado sus colegas. Además, por más extraño que suene,
Según estos tipos, este era un proyecto importante para papá. De haberlo sabido antes, hasta lo habría ayudado. Aunque eso significara que también pasaría años en la cárcel. Al menos de esa forma, podría haber pasado más tiempo con él. Mierda. Las voces interrumpieron mis pensamientos. Un cliente vendrá mañana en la noche a recoger la mercancía. Recuerda que se la entregas dentro de la habitación. 5º ladrillo de abajo hacia arriba, a la derecha. Quédate para cerrar el trato. ¿5º ladrillo? Me estaba emocionando. No solo porque vería a papá otra vez, sino porque podría ayudarlo con lo que sea que estaba planeando. Quiero enorgullecerlo. Esperé a que esa gente se fuera, y cuando escuché el ruido de un motor alejándose, salí con prisa del armario para ver quiénes serían mis colegas. No me sorprendió el ver que eran 2 de los 4 hombres que aparecían en la fotografía que había guardado en mi bolsillo. Ahora, mi único problema era buscar esa habitación que había nombrado. Revisé todas y cada una de las habitaciones en la casa, pero no había ningún ladrillo. Todos los cuartos tenían pisos y paredes de cerámica. Frustrado, seguí buscando frenéticamente algún lugar con ladrillos. Había olvidado el tema de Yasmín y mi madre. Solo quería ver a mi papá, serle útil y entregarle todo este amor que no pude darle en tantos años. De repente, recordé que el único lugar en la casa que tenía ladrillos era el techo. Tomé las escaleras que, por suerte, eran de las pocas cosas que no se habían robado de esta abandonada casa, y subí. Traté de mover teja por teja, pero estaban firmemente adheridas al cemento. Así que entré a la casa y me fijé con mucha atención en el techo de las habitaciones. Finalmente, di con una compuerta de esas en las que hay que tirar de una cuerda y las escaleras bajarán por sí solas. Una vez en el pequeño ático, di con la dichosa pared de ladrillo. Dividía el ático a la mitad. En donde yo estaba, solo había muebles viejos y telarañas. Busqué ansioso el 5º ladrillo, de abajo hacia arriba, del lado derecho, y entonces, cuidadosamente lo quité de su lugar, provocando que los ladrillos colindantes cayeran poco a poco, dejando un hueco por el que solo se podía pasar gateando. Entré al misterioso lugar, esperando encontrar bolsas enteras de estupefacientes, pastillas, jeringas, montones de cosas relacionadas al negocio de las drogas. Pero me decepcioné bastante al ver que era una habitación en extremo pequeña, siendo su único contenido una televisión vieja, un reproductor de DVD, varios CDs en blanco y un sillón mohoso. Me preguntaba si era la habitación correcta. Tenía que serlo, si no, el ladrillo no se habría movido. Resignado, me senté en el sillón con un poco de asco y tomé uno de los CDs. Como a papá le gustaban los Beatles, supuse que contenía alguna recopilación de conciertos en vivo. Así que, para recordar los buenos tiempos, decidí reproducir un disco. Sin embargo, mi corazón dio un vuelco al ver a papá en el video. Me acerqué a la pantalla, sollozando de felicidad. Bien, jefe. La cámara ya está en su lugar. No se olvide la máscara. Gracias. Luego de esta vendrá Jamie. Tenemos un comprador interesado. No entendía muy bien qué pasaba, pero mi padre me había nombrado, y eso me hacía muy feliz. Cuando el camarógrafo dijo acción, vi entrar en escena a una niña de al menos 4 años, tomada de la mano de mi padre. Ella no llevaba máscara y se veía un poco desconcertada. Ninguno de los dos llevaba ropa puesta. Me sentí un poco incómodo, pero continué viendo la escena. Mi padre le pidió a la niña que se pusiera en el suelo como si fuera un perro, con la excusa de que jugarían a los caballos. Aterrada, obedeció. Cuando se agachó, le noté varias cicatrices en su espalda y uno que otro moretón en sus piernas. Mientras observaba como hipnotizado estos detalles,
Un alarido hizo que saltara lejos del televisor. Era la niña del video, siendo salvajemente pegada por mi padre, mientras él la tomaba del pelo como si fueran riendas. Y entonces gritó: ¡Arre, Yasmín! Cuando vi que comenzó a caer sangre cerca de la zona genital de la niña, no pude hacer más que vomitar y sacar el CD a toda velocidad. Quedé petrificado, sudando frío. No lograba asimilar absolutamente nada de lo que acababa de pasar. Sin embargo, el grito de mi padre se quedó resonando en mi cabeza. ¡Arre, Yasmín! ¡Yasmín! Tomé el collar que me había dado mamá y con muchas arcadas reproduje otra vez el disco. Comparé a la niña de la fotografía con la que aparecía en el video y, efectivamente, se trataba de la misma persona. Mi cabeza empezó a dar vueltas y colapsé. Después de unos minutos, recobré la conciencia. Estaba empapado con saliva. Seguro que convulsioné. Carajo, no sabía qué hacer. Así que solo decidí reproducir el CD una vez más. La pobre niña lloraba y suplicaba para que mi padre se detuviera. 10 eternos minutos pasaron hasta que ella se desplomó inconsciente. Y si esto ya era demasiado, otro de los hombres de la fotografía entró a escena y siguió abusando de mi hermana. Esta niña no aguanta nada, dijo mi padre. Mejor traigan a Jamie. Me paralicé. No tengo ningún recuerdo de este video, ni de Yasmín, ni de los otros hombres. Creí que estaba perdiendo la cabeza cuando vi entrar a cuadro a un pequeño Jamie de 5 años, al cual comenzaron a azotar y a tocar por todas partes. Luego, procedieron a penetrarlo brutalmente con un palo de escoba, dejándolo inconsciente en el suelo, junto a su hermana Yasmín. Excelente, carajo. Con esto fácilmente conseguiremos al menos 5 grandes, dijo mi padre, orgulloso. Ahora pásame la jeringa, ¿quieres? Otro hombre le dio a mi padre una jeringa con un líquido espeso en ella y me lo inyectó solamente a mí. Lleva a Jamie a su cama, y si su madre vuelve a preguntar qué le sucedió, ya sabes qué hacer, ¿entendido?, ordenó mi padre. Señor, ¿y a la niña? Con ella seguiré un rato más, y no prepares otra dosis. A los clientes les gusta ver a Yasmín aterrada cuando me ve. No es lo mismo con Jamie. Con la heroína se le olvida todo, y tiene una reacción distinta en cada nuevo video. Además, con toda esa mierda de su enfermedad y ataques, dudo mucho que se entere de lo que está pasando. ¡Mierda, mierda, mierda! Vomité otra vez. Casi me desmayo. Pateé la televisión tan fuerte que rompí la pantalla. Comencé a llorar. Me golpeé la cabeza contra la pared varias veces para probar que esto era una pesadilla. Pero solo conseguí desplomarme. Y aproximadamente unos 15 minutos después, desperté con el hombro luxado. Muy probablemente debido a otra convulsión. Realmente no sabía qué hacer. Sentí que iba a morir en ese momento. Tenía sentimientos encontrados y se sentía raro. Pasé varias horas en posición fetal, sollozando, tratando de encontrarle alguna lógica a todo esto. Era lo único que podía hacer. Cuando por fin logré levantarme, me dirigí a mi auto y conduje hasta el hospital donde estaba mi madre. Desesperado, entré a su habitación y cuando la vi, lo único que pude hacer fue desplomarme sobre mis rodillas y enterrar mi rostro en mis manos. Mi amor, mi hijo, lo siento tanto, dijo mi madre. También sollozaba. No pude decírtelo nunca, mi niño.
Admirabas a ese monstruo. Pero cuando Yasmín murió por los reiterados abusos, tomé valor para juntar el material e iniciar una demanda contra Patrick. Y cuando me enteré gracias a unas pruebas que no recordabas ningún abuso por esa maldita droga, decidí jamás contarte sobre esto. Creí que estarías mejor así, protegido. Pero ahora, ese hijo de puta está suelto. Hoy sale de la cárcel. No le dieron cadena perpetua. Seguramente esos jueces compraban los videos y... La interrumpí. Mi madre puso una expresión de terror cuando coloqué mis manos en su cuello y comencé a apretarlo. Pero... Jamie... ¿Qué? Hija de puta. Maldita. Papá lo hizo con la zorra de mi hermana también. Yo era su hijo favorito. Solo tendría que haberlo hecho conmigo. Por algo la dejó morir, ¿verdad? Porque me quería a mí. Solo a mí. Jamie, estás loco. Por favor, ¿estás enfermo? Intentaba hablar con sus últimos respiros. Cuando finalmente se desplomó, le propiné una patada en el estómago que resultó ser el golpe de gracia. Dejé su cuerpo en la cama, como si hubiera muerto mientras dormía. Salí de la habitación, me abrí paso por los pasillos y escapé del asilo. A toda velocidad me dirigí a la prisión buscando a mi padre. Tras una larga espera y burocracia inútil, un policía me llevó con él, y cuando nuestras miradas se encontraron, comencé a llorar. Me le abalancé y lo abracé con fuerza. Papá, no importa que hayas estado con Yasmín, te perdono, pero por favor, úsame a mí, ámame a mí. Mi padre, con una mirada desconcertada, correspondió mi abrazo. Fuimos a mi auto y manejé hasta la vieja casa de verano. Allí, mi padre se bajó del auto y no dijo una sola palabra. Papá, ¿qué te sucede? Nunca creí que encontrarías esos videos, Jamie. Te juro que... Papá, por favor, no digas nada. Sé de tu negocio. Lo que sea que hagas, mientras yo siga siendo tu niño, no me interesa. Me agaché y comencé a lamer sus zapatos, demostrándole que yo le pertenecía y que podría hacer de mí lo que quisiera. Mi padre, confundido, me abrazó y me llevó al ático en donde hizo unas llamadas. 30 minutos después, llegaron los 4 hombres de la foto. «Carajo, Patrick, ¿qué mierda hace tu hijo aquí?», dijo uno preocupado, poniendo un arma contra mi cabeza. «Tranquilo, estúpido. Su esquizofrenia le derritió el cerebro con los años o algo, y al enterarse de nuestro negocio, creo que simplemente dejó de funcionar por completo. Está desquiciado. Y a nosotros nos conviene. Ahora enciende la maldita cámara. Tenemos trabajo que hacer». La creepypasta de los números es efectiva porque no depende de monstruos con garras o entidades interdimensionales. Su terror es terrenal y paranoico. Despoja al protagonista de su paz mental y utiliza las matemáticas para medir la crueldad humana, demostrando que a veces el conocimiento es la peor de las condenas. Y me parece que el giro inesperado del caso de su hija
derrumba cualquier esperanza de paz sincera por parte del protagonista y su familia. Me parece que no solo es una creepypasta hermosa, sino que también es una de las creepypastas más increíbles que he oído, y una de las que me ha hecho engancharme. Los momentos claves que me hicieron engancharme aún más, fueron cuando la chica le dice, ¿alguna vez has visto el número en tu cabeza? O incluso cuando él vio el de la cabeza de su chica, fueron los momentos más tensos antes del descubrimiento final. Dientes.jpg me encanta, no puedo negarles nada, realmente me gusta muchísimo. A diferencia de los monstruos sobrenaturales, esta creepypasta juega con el fanatismo y el desapego moral del artista extremo. Daniel no mata por odio ni por hambre. Deforma a su mejor amiga porque en su mente psicópata la está convirtiendo en una obra maestra. La idea de que la fotografía digital que horrorizó a la protagonista era en realidad el registro de la tortura en tiempo real de su amiga es lo que le da a Dientes.jpg su estatus de culto. Y el hecho de que al final, ella no estuviera muerta, de que ella siguiera viva, ahogándose en esa pasta negra que le cubría la boca, es totalmente sublime, un pequeño instante de shock que nos deja saber, que aún después de todo, después de tanto tiempo, la chica seguía ahí viva, y solo le quedaba observar, o siquiera escuchar, cómo todo terminaría sin que nadie pudiera hacer absolutamente nada. Amo a papá, es una de las creepypastas más perturbadoras, oscuras y psicológicamente devastadoras que existen en la comunidad de habla hispana. El video narra una historia que transita por el abuso infantil, el trauma reprimido, la adicción forzada y un descenso absoluto hacia la locura. El terror aquí es puramente humano, clínico y sumamente trágico. Desde el inicio, Jamie muestra una obsesión desmedida e idílica con su padre, Patrick, a quien ve como un héroe perfecto que fue alejado injustamente por su madre. Toda la culpa de su miseria se la adjudica a ella, a quien detesta profundamente y tiene internada en un asilo. Esto establece las bases de un narrador completamente disociado de la realidad. Cualquier historia normal terminaría con el protagonista buscando justicia o colapsando ante la culpa. Sin embargo, el cerebro de Jamie, destruido por los traumas de la infancia, las drogas inyectadas de niño y la falta de tratamiento médico, toma el camino más oscuro posible. Un síndrome de Estocolmo extremo. Regresa al hospital y asfixia a su madre. En su mente desquiciada, no culpa a su padre por ser un monstruo. Culpa a su madre por haber detenido el proyecto y haber provocado la muerte de Jasmine. Jamie desarrolla celos enfermizos hacia su hermana fallecida, argumentando que él debía ser el único niño especial de su padre. Es un análisis crudo sobre cómo el trauma severo no tratado puede corromper por completo la moralidad de una persona. La creepypasta prescinde de los monstruos fantásticos para meterse en el terreno de los crímenes reales y el daño psicológico permanente. El final es profundamente pesimista. El padre no recibe castigo, el secreto que la madre guardó para proteger a su hijo termina por destruirlo y la víctima se convierte con gusto en el instrumento de su propio victimario por el simple y desesperado deseo de recibir el amor de un padre. Lo que más me llama la atención de esta historia es el impacto psicológico tan grave que tuvo que sufrir el protagonista para simplemente ignorar las malas cosas y sucumbir ante algo que se pudo haber evitado. Y si fuera por mí, haría un análisis psicológico de 8 horas acerca de esta historia, porque realmente a mí me sorprendió el final, me asustó el desenlace, me entristecieron algunas partes y simplemente se volverá parte de mis traumas y pensamientos más melancólicos. Les he presentado mis 3 creepypastas favoritas, y espero les haya gustado, a pesar de haberlas puesto para que las viéramos todos juntos. Quisiera saber si les gustaría un video solamente hablando de una a una en una clase de psicoanálisis más centrado en la creepypasta total y exclusivamente para que en vez de verla juntos, la analizáramos más a profundidad. Los leo abajo, sin más nada especial que decir, los veo en otra ocasión, hasta luego. El piso está hecho de dientes, nos vemos cuando fallezcamos, bye. ¡Oh, no! ¡Gringue!